El entendimiento de las capacidades y expectativas de cada persona en cada una de sus etapas y cualquiera que sea su edad es fundamental para aportar todo su potencial. Aunque no existen fórmulas que puedan aplicarse a todas las compañías por igual, diversos estudios constatan cómo tanto los profesionales más jóvenes como los más seniors valoran positivamente trabajar juntos, eta hainbat kolektibok batera parte hartzen duten enpresak malguagoak dira, erabakiak hobeto hartzen laguntzen dute eta langileek hobeto baloratzen dituzte. Hala ere, oztopoak ere badirela aitortzen dute, baita belaunaldi batzuei eta besteei buruzko estereotipoak ere. Nola ari gara lortzen elkarlan hori? Segunda mesa redonda de la jornada, ahora sí, ahora se escucha mejor. Bueno, pues en este bloque lo que vamos a hacer es un poco aterrizar todo eso que hemos ido hablando y pasar un poco de la teoría a la práctica, ¿no? Y ver, bueno, pues cómo se están trabajando todas estas cuestiones en las propias empresas, ¿no? Vamos a bajar un poquito ahí al terreno, ¿no? Y bueno, vamos a ver si realmente gestionar el tema intergeneracional, bueno, pues es un problema o es más bien, bueno, pues una ventaja competitiva que hay que coger un poco del toro por los cuernos, ¿no? Y ponerse a trabajar. Bueno, si os parece, voy a presentar a los invitados que nos acompañan. Tengo a mi lado a Ana Belén Juaristi, ella es propietaria de Engranajes Juaristi. Ana Belén, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko. Berdin. Andoni Aduriz, él es gerente de eTalentum. Eskerrik asko, Andoni, etortzeagatik. Eskerrik asko, sí. A su lado tenemos a Endika Palacio, él es director de gestión del talento en Laboral Kutxan. Eskerrik asko, Endika. Junto a él tenemos a Javier Igarza, CEO de Reiner Group. Ongi etorri, Javier, también es que. Y por último, Eneko Astigarraga, gerente de Ecodesyntax. Bueno, ongi etorri guztioi eta benetan, bueno, eskerrik asko, etortzeagatik. Bueno, pues ya hemos dicho muchas cosas, pero no las hemos dicho todas, porque aún así ahora mismo en el café comentábamos, ¿no? ¿Qué de cosas se han quedado en el tintero? Bueno, pues esas cosas que se han quedado en el tintero me gustaría que las comentáramos ahora, ¿no? Una de ellas que decíamos es sobre el talento senior, ¿no? Porque estamos hablando de senior y junior y parece que el senior pues es esa persona, ¿no? que está a punto, que ya está con un pie fuera de la empresa, ¿no? Pero no, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona senior, bueno, pues que tiene unas capacidades y que tiene todavía una proyección dentro de la empresa. Ana Belén, si quieres empezamos contigo. Tiene un conocimiento, tiene un recorrido, ha pasado gran parte de su vida en esa empresa, aportando y aprendiendo, porque el senior también sigue aprendiendo. Cada vez las empresas, nuestros productos se nos exigen más y, por lo tanto, el senior también está en continuo aprendizaje. Y eso hay que reconocerle también al senior. No es que ya se haya sentado en su puesto. En general, sigue aprendiendo en el puesto. Claro. Y llega un momento en el que se le pide que tiene que enseñar. Que tiene que enseñar por diferentes motivos. Porque la empresa lo necesita, porque así se puede producir su relevo y puede llegar a un periodo en el que se puede ir habiendo aportado eso a la empresa. Por varios motivos, el senior se le valora todo lo aprendido y se monta ese engranaje para que pueda transferir todo eso. Me imagino que vamos a hablar este rato de eso. Y eso se da en Engranajes Juaristi como en el resto de las empresas que estamos aquí. Eneko, que me estabas mirando, yo te decía hace un ratito que en Ecodesyntax, cuidado, no me miréis mucho que si no voy a por vosotros. Así ya está. Comentábamos, ¿no? Ahora hace un ratito que en Ecodesyntax, bueno, pues yo tenía la idea preconcebida, ¿no? De que era una empresa pues joven, ¿no? Desarrolla aplicaciones, yo soy jugadora de Gunean Bein, de ese trivial en euskera, ¿no? Y parece que es una cosa como novedosa, pero bueno, entré un poco en la página web vuestra, veo que lleváis 25 años y que bueno, que en la plantilla tenéis un poquito de todo, ¿no? Sí, como dices, nos conoce la gente los últimos 5 años por el juego de Gunean Bein, pero efectivamente teníamos otros 20 años anteriores, ¿no? Y nos pasa un poco lo contrario de esa empresa familiar que era una startup con 80 años. A nosotros nos hacía falta, o a las startups nos hace falta un poco para
presentarte en el mercado, para darte legitimidad, credibilidad, tener un background ahí, ¿no? Tener esos 20 años que nosotros teníamos, pero muchas veces son los seniors los que aportan, la gente adulta, ¿no? Y en el caso nuestro es un poco cruzado, ¿no? El aprendizaje es cruzado. Lo importante es, lo ha comentado Ana Belén, que todo el mundo tenemos que estar en aprendizaje continuo todo el tiempo, lo han comentado al principio, y en nuestro sector muchas veces son los jóvenes los que enseñan a los que llevamos más tiempo. Al final estamos desde los años 60, como yo, hasta nacidos en el 2000 y posteriores. Y esa gente está trayendo cosas nuevas a la empresa, y yo creo que los que llevamos más tiempo también tenemos que estar open-minded para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esa doble dirección creo que es importante. De talento y de captación de talento, Andoni, bueno, pues tú sabes mucho, ¿no? Os dedicáis a la selección de personal, de directivos, de mandos intermedios, y antes ya lo ha comentado la diputada general Eider, ¿no? Pues el tema del edadismo, ¿no? Porque parece que una persona de 45 o 50 años, bueno, pues ¿qué pasa cuando llega un currículum a una empresa, ¿no? de un profesional de 45 años y ¿qué pasa, Andoni? ¿Cómo os tenéis que pelear un poquito para poner en valor ese currículum? Sí, además, ¿no? Los consultores tendrían mucho que decir en eso, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos con un proceso de selección, muchas veces las empresas ya te marcan un poco el rango de edad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros muchas veces nos abstraemos de ese detalle, y lo que hacemos es intentar buscar las mejores personas para que ellos puedan cubrir ese puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Y de hecho, bueno, antes se ha hablado mucho de la generación Z, que son los que vienen y tal, pero hoy en día hay mucho senior en el mercado, vamos a decir, ¿no? Y hay gente que puede aportar mucho. Entonces, cuando estás haciendo el proceso, encuentras un candidato, no sé, 52 o los que sean, y lo incluyes en los informes. Luego tienes que pelear mucho con la empresa. Enseguida ya cuando lo ven dice, la edad, le decimos no. O sea, no te guíes por eso, no tengas ese prejuicio, conócelo, entrevístalo, porque vas a ver que realmente te puede aportar, ¿no? Y esa es un poco la pelea del día a día, ¿no? Que las empresas sí que valoran mucho cuando haces las encuestas o lo que sea, ponen en valor lo que le puede aportar a la empresa el senior, pero luego a la hora de contratar siempre tienen y es la pelea que tenemos en el día a día. Ana Belén, te sonríes, ¿no? Porque tú además has empezado hablando de esa capacidad de seguir aprendiendo, además, ¿no? Que parece que llegamos a una edad, me incluyo, y parece que ya no podemos seguir aprendiendo. ¿Cómo es esto? No, yo creo que el aprendizaje está siempre y en todo lo que haces, y la mejora, y sobre esa mejora vuelves a aprender, y todo eso hay que transferir de arriba abajo y de abajo arriba, y es lo que procuramos en una empresa. En la empresa lo que procuramos es que la persona que se está incorporando tenga una buena acogida, sepa bien esa cultura que hablábamos antes, tenga esos conocimientos básicos de la idea general de la empresa, yo creo que es muy importante, y que se le haga una buena introducción con esa persona que va a ser su tutor o su enseñante. Vuelvo a decir, no es que siempre la enseñanza vaya a ir en una única dirección, muchas veces es bidireccional, pero que sienta esa persona que está entrando a la empresa, y da lo mismo la edad, también si se contrata a una persona senior, que sienta esa introducción y esa acogida de esa persona que le va a mostrar diferentes aspectos del trabajo, algunos específicos del puesto y otros en general del trabajo. Por supuesto, las empresas conocemos a las personas que trabajan en ellas y procuramos buscar perfiles que sean más dados a la enseñanza, porque hay personas a las que les gusta enseñar más que a otras. Entonces, bueno, pues procuras que eso se dé de manera un poco dirigida, aunque luego de manera natural una persona puede estar aprendiendo con esa persona buen profesor, claro, y luego tener que incorporarse a otro puesto. Pero bueno, por lo menos ya ha tenido una introducción. Y eso procuramos que se dé. Y para eso tienes que saber cómo son las personas y tienes que pedir a esas personas que dediquen su tiempo, que para eso tienen que salir, sobre todo una empresa como la nuestra, que ya os hacéis una idea, fabricamos engranajes, claro, es una empresa productiva, y cuando estoy hablando estoy pensando en esas personas que vienen
de la FP a trabajar en la producción. También tenemos ingenieros y otros perfiles, pero ahora me estoy refiriendo a ellos. Y ahí el tiempo que tienes que dedicar a esa enseñanza es tiempo que dejas de hacer otras tareas tuyas, ¿no? Con lo cual todo eso tiene que estar muy bien engranado y muy bien explicado. Asumiste la dirección de Engranajes Juaristi, bueno, pues hace muchos años. Hace ya unos años. Sí, mujer en el sector industrial, sí. Ostras, que lo hemos hablado, ¿no? Antes también, y lo hemos hablado nosotros también en otros encuentros y foros, ¿no? Que hacemos Mujer Industria, Mujer y Ciencia, poniendo el foco, ¿no? En el género y en la necesidad de, bueno, de que más mujeres, ¿no? Se animen a acceder a ese mundo industrial. De hecho, ¿no? una pequeña explicación. Bueno, me has nombrado como propietaria de Engranajes Juaristi y es como me he presentado, porque en realidad desde hace unos pocos meses ya no soy gerente de Engranajes Juaristi, me he jubilado, ¿eh? Pero bueno, me llamaron para estar aquí y dije, bueno, pues voy y lo que conozco y lo que sé y lo que he vivido lo cuento. Pues entonces, fantástico a para contarnos cómo has hecho ese relevo, que luego nos lo vale, vas a contar. Cuando tú quieras te cuento cómo Perfecto. está siendo el proceso. Perfecto. Sí. Nos decíamos ese papel importante también, ¿no? Como referente, ¿no? Que has estado en la dirección de una empresa familiar del sector industrial, pues la importancia de que las mujeres que acceden a, bueno, en Engranajes Juaristi, ¿cuántas mujeres trabajan? Bueno, trabajamos unas cuantas mujeres, pero sobre todo en los cargos intermedios y en la gerencia yo hasta hace unos meses. En la producción, en el trabajo en máquina, tenemos ahora una mujer trabajando después de mucho perseguir, estar con las escuelas de FP, ver qué perfiles de mujer hay. Hay muy poca mujer que vaya a la rama metalmecánica, a la rama productiva, ¿eh? Y bueno, pues ahí después de mucho tiempo tenemos la primera, la pionera, contratada en Engranajes Juaristi y espero que vengan más. Bueno, me he ido de la pregunta porque me has preguntado me has contestado perfectamente, ¿no? Sí, y bueno, te preguntaba por la mejor. importancia también de que existan las referentes y bueno, luego te preguntaba cuántas mujeres bueno, había. yo al ser una empresa familiar en un momento determinado yo llevaba ya haciendo funciones en la empresa y fue un planteamiento con mi padre decir, bueno, Aitá, ¿qué quieres? ¿Cómo me quieres a mí en la empresa? Porque yo quiero asumir el riesgo y quiero estar en la gerencia y quiero entrar y es lo que quieres. Entonces, bueno, después de una conversación así, la respuesta fue sí y desde entonces pues he estado en esa gerencia. Pues más adelante, cuando ya hayamos entrado más en calor, te preguntaré si animarías a más mujeres a asumir las direcciones de empresas industriales, algún consejito también, Luego te respondo. y luego también sobre el tema del relevo. Indica, quería ir contigo, bueno, Laboral Cucha, como perteneciente también al Grupo Mondragón, bueno, pues ya nos adelantaba Nerea, ¿no? Esos valores cooperativos también cómo influyen positivamente, ¿no? La configuración de esos equipos más equilibrados, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Bueno, además, si me permitís, cogiendo un poco el relevo de la mesa anterior, os lo voy a contar, os voy a dar mi visión de un vizcaíno que trabaja en una empresa, vizcaíno del Athletic, que trabaja en una empresa guipuzcoana y muy contento de hacerlo además, encantado. Sí, a ver, yo creo que, bueno, pues antes Nerea ya lo hablaba, nosotros nuestra manera de entrar en el trabajo cooperativo, bueno, implica trabajar de una manera muy determinada y todo lo que tiene que ver con los valores, con la cooperación, la solidaridad, el trabajo conjunto, es muy importante y yo además que nosotros nos encargamos ahora de la atracción de personas a la organización, yo siempre digo talento con competencias, técnicas, habilidades, pero también talento que encaje en nuestra cultura y nuestros valores. Eso es muy importante. Y ahí nosotros, en esa parte de la importancia de los valores, también tenemos ahora un gran reto. Nosotros, lo hemos comentado antes, estamos, yo creo que como sociedad y muchas de las organizaciones abordando un relevo generacional que nosotros estamos abordando. En pocos años se nos va un porcentaje muy grande de la organización y estamos incorporando mucha gente, mucho talento joven. Y tenemos un gran reto, que ese talento joven encaje en nuestro modelo, adquiera esos valores, esa cultura y bueno, pues ahí, en eso estamos. Y yo creo que ahí encaja muy bien ese binomio que hemos dicho de talento senior, talento joven, porque creo que es muy importante que las dos generaciones que ahora mismo tenemos en la organización, además con mucha presencia, encajen. Y nosotros, de hecho, estamos en una reflexión de cómo hacer eso. Y estamos en esa reflexión, un proyecto que le hemos llamado Senchua, Sentido, de ver qué nos ha traído hasta aquí, cuáles son nuestros valores, cuál era nuestro propósito. Y hoy, pararnos a pensar
las generaciones que se van a ir, las que están viniendo, cómo queremos actualizar eso en una sociedad que está muy diferente a la que era y con unos valores que van cambiando. Y creo que es importante que los jóvenes entiendan qué nos ha traído hasta aquí, pero es muy importante también que hablen con el talento senior para ver cómo proyectar eso al futuro. Yo creo que ahí tenemos un gran reto de que nuestra cultura y ese propósito que hemos definido pues, no empiece a cambiar y habrá que actualizarlo, habrá que modernizarlo, pero no empiece a ser diferente. Y ahí tenemos un gran reto y ahí ese reto quien lo tiene que liderar en gran medida es ese talento senior de la organización. Tienen que ser capaces de transmitir. Y la realidad es, y antes en la introducción hablaban de que los jóvenes buscan muchos cambios de trabajo. Bueno, nosotros creo que somos capaces de fidelizar a ese talento, porque yo ahí sí estoy de acuerdo que la gente cuando busca un sitio bueno donde trabajar, con propósito, está bien. Yo creo que al final le gusta quedarse y ahí bueno, pues es importante que hagamos las cosas bien y que juntemos esas dos generaciones. Seguimos conociendo las empresas que nos acompañan. Javier, te he dejado para el final. Reiner Group, bueno, una empresa que comenzó siendo una empresa familiar, fundada hace ya nada menos que 100 años y ahora, bueno, pues expandida, ¿no? Y con presencia en varios países. Bueno, pues una evolución muy potente, ¿no? Y como hito, creo, bueno, fue ese cambio de localización. Bueno, cuéntanos un poco cómo habéis hecho esa expansión. Bueno, nosotros... La verdad es que la expansión siempre la hemos hecho en clave de personas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho cuando primero nos movimos a Polonia y luego en el año 2017 nos movimos a México, ¿no? Y en los dos casos lo que pensamos fue vamos a buscar la persona y luego ponemos la planta, ¿no? Y empezamos así. Lo más importante nos parecía, nosotros somos una empresa de una dimensión pequeña, y lo que más importante nos parecía era pues, encontrar el líder que pudiera pues, dinamizar pues, nuestra forma de hacer en DEVA, pues, tanto en Polonia como en México, ¿no? Y el intentar también compartir esos valores, esa forma de funcionar, esos comportamientos que teníamos en DEVA, intentar extrapolarlos tanto a México como a Polonia, con matices, porque lógicamente las culturas de DEVA y de México y Polonia son distintas, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que el éxito, porque hasta la fecha está siendo un éxito esas dos implantaciones, ha sido en base a tener, vamos a decir, en cuenta que lo más crítico son las personas, pero yo diría más que el componente técnico, el componente humano y de valores, ¿no? De comportamientos, de forma de hacer, ¿no? Me imagino que convivirán también generaciones diferentes en Reiner Group. ¿Cómo se acometen bueno, esos equipos multigeneracionales, los relevos? ¿Es algo que está sobre la mesa? Sí, a ver, yo más allá de un relevo y de algo, si quieres, no sé si la palabra es más traumática, ¿no? De alguien que se va de la empresa, sino de equipos que empiezan a interaccionar y demás. Yo creo que más hay una cuestión si veo un poco la historia, más que una cuestión de jóvenes o mayores, yo diría que hemos tenido más cuestiones relacionadas con el carácter, ¿no? En cuanto a problemas que ha dado en la organización, Es decir, cuando en un equipo pues está integrado por gente que por el carácter pues es muy de lo suyo, de cerrarse en el conocimiento, de que lo suyo es lo suyo y no está dispuesto a moverse un ápice y tal, pues ahí ha habido problemas, ¿no? En cambio, cuando la persona pues es más abierta, más de aceptar lo que otros dicen, pues las cosas fluyen mejor, ¿no? Pero yo diría que eso, hombre, igual sí se acentúa con la edad, pero ese perfil de personas yo creo que lo encuentras en distintas edades, ¿no? Ana Belén, y eso nos lo puedes contar tú mejor, pero el relevo, hacer bien el relevo, no solamente una transferencia de conocimientos, o eso que me ha encantado que nos han contado en la primera mesa, creo que era Nerea o no me acuerdo quién decía, eso de la máquina lo decía Goizalde, la máquina de Pato, ¿no? Y si Pato no está, pues la máquina no funciona. Hacer bien el relevo no solamente eso, ¿no? No, hacer bien el relevo requiere tiempo. Y requiere otra cosa que en la anterior mesa nos ha dicho y que quiero decir, requiere inversión, requiere dinero, porque muchas veces tienes que duplicar personal, tienes que contratar a alguien con el tiempo suficiente previo antes de que la otra persona deje el puesto,
por ejemplo, en el caso mío de la gerencia. Y ahí hay un solape de personas que es una inversión en dinero y en tiempo. Entonces, eso hay que saber hacerlo bien, cómo se transfiere todo eso en ese tiempo, dando el conocimiento a la persona y la seguridad para que vaya rodando en ello. Y bueno, pues es como hemos venido haciendo nosotros. Es verdad que a veces te planteas, ¿lo hemos empezado a hacer demasiado pronto? ¿Es mucho el tiempo que le estamos dedicando? A veces te vienen todas estas cuestiones. Yo pensaba que el problema solía ser hacerlo con poca previsión y hacerlo a última hora, pero también se puede hacer. En una empresa familiar pues no ha sido así. Todo depende también de los modelos de empresa, que también se ha dicho antes. Los modelos de empresa familiar, las cosas las hacemos, y además, en nuestro caso, las personas que están entrando son también de la familia, por lo tanto, pues también les quieres cuidar y quieres que las cosas queden lo mejor posible para que ellos sean capaces de asumir el reto y de seguir todo lo bien que la empresa puede seguir, ¿no? Y para eso necesitas dedicarles tiempo, esfuerzos, nóminas, bueno, todo eso está encima de la mesa y lo tienes que hacer. Y luego hay otra clave importante que es también complicada, que son los tiempos. ¿Cuándo sueltas? ¿Cuándo haces la suelta? Esos que van a volar, y cuántas horas hace falta de vuelo y cuándo hay que hacer la suelta, cuándo tienes que traspasar ya ese punto, ese momento de responsabilidad y cuándo te tienes que ir. Sí, porque también lo hemos comentado en algún momento, que cuando el relevo no es el que se va y lo deja al cargo de la persona que acaba de entrar. Normalmente el relevo se hace, ¿no?, con la persona que está inmediatamente como detrás, ¿no, Andoni? Sí, porque, a ver, si no ahí tienes un vacío que... Claro. Entonces, lo ideal es, un poco lo que comentaba ella, es iniciar ese proceso con tiempo y con esas personas que tienen el conocimiento y la experiencia, el que sean capaces de comprender que la gente joven necesita ese apoyo, pero también buscar la persona o que la persona que tenga que hacer esa formación o ese acompañamiento sean capaces de comprender las diferencias que hay entre las generaciones, ¿no? Claro. Porque entonces, ponerte un poquito en el lugar de ellos y el acompañarles en ese camino. Es decir, que, para entender hace falta empatía, y de las habilidades blandas, os enfocáis mucho en Laboral Kutxa también en eso, ¿no?, en la importancia, porque venís del sector financiero, pero no solamente es importante tener ese conocimiento técnico, ¿no? Sí, es verdad que ahora estamos en un contexto con dificultad de atracción de perfiles muy técnicos. Nosotros en el sector financiero cada vez perfiles más técnicos, especialistas, que cuesta, es un reto atraerlo, pero luego es verdad que yo creo que la diferencia, y eso cuando tratamos de incorporar gente a Laboral Kutxa, la diferencia muchas veces entre un buen profesional técnico y alguien que en la organización despunta, es referente, empieza a crear dentro de los equipos, yo creo que son esas habilidades. Que son habilidades que, por otro lado, yo creo que no han cambiado mucho con el tiempo, y las personas jóvenes y los que ya estábamos y hace 20 años no han cambiado mucho. Cuando hablamos de habilidades que hoy valoramos la comunicación, pero la comunicación es importante hoy y lo era hace 10 años. Igual hay matices, igual la comunicación está cambiando, ahora es más digital, tiene otros, pero es comunicación. Trabajo colaborativo, pues es algo que se valora hoy y se valoraba antes, igual de otra manera diferente. Igual tenemos que pensarlo y repensar cómo se define el trabajo colaborativo, la iniciativa, la adaptación al cambio, el aprendizaje. Yo creo que son cosas que están ahí siempre, y igual hay que entender cómo van evolucionando esas habilidades blandas, que por otro lado, y aquí lanzo una lanza a favor de los jóvenes, creo que se está trabajando bien. Yo sí me encuentro con las personas, las nuevas generaciones que entran en la organización, trabajan muy bien esas habilidades. Es más, yo recuerdo mi modelo de aprendizaje en la universidad, que era, ibas, cogías apuntes, hacías un examen, te daban una nota y te ibas a casa. Hoy eso ha cambiado. Hoy trabajan por proyectos, trabajan en equipos, hacen presentaciones, tienen que llegar a acuerdos. Se está implantando de forma, yo creo que muy exitosa, el modelo dual. Creo que las nuevas generaciones en eso también nos están enseñando muchas cosas. Y yo me pongo en el ejemplo, yo con 20 años, cuando tuve que hablar igual por primera vez en público, estoy seguro que me costó. Hoy vienen con eso aprendido. Yo creo que hay, y en esa parte que antes hablábamos de
del mentoring inverso, yo creo que hay, bueno, pues seguramente en esas habilidades las personas que llevamos tiempo podremos enseñar a las nuevas generaciones, pero creo que al revés nos enseñan mucho. Y yo creo que es una parte que es esencial trabajarla muy bien luego en los planes de formación y de desarrollo para que esas cosas en la organización cojan peso y la gente empiece a multiplicar su aportación de valor. Un tema fundamental del que no hemos hablado hasta ahora, Eneco, es el de la brecha digital. Y decía alguien, ¿qué pasa con esa generación antes de Google, que pasa antes de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa generación? Bueno, yo te puedo hablar del caso de nuestra empresa, en la cual, bueno, pues no existe tanto... He comentado antes que son los jóvenes los que más están aportando, pues porque incorporan tecnologías nuevas, recientes, etcétera, pero en nuestro caso, por el tipo de empresa que es, que trabajamos con software libre y en general yo creo que en la mayoría de las empresas de desarrollo de software, ese tema de transmisión de conocimiento o de gap tan grande entre unos y otros no existe porque estás trabajando de forma colaborativa, pues en repositorios compartidos, con metodologías ágiles, etcétera, con lo cual no existe tanto ese problema, creo que, de transmisión de conocimiento. Es decir, el conocimiento que incorporan los jóvenes y la experiencia de los más veteranos pues se incorpora en los trabajos que hacemos en equipo y ya te digo que software libre, repositorios compartidos, Kanban todos los días, compartimos mucho, ¿no? Igual lo que en esa transmisión, lo que no sé si es costar o va cambiando es un poco la cultura de empresa, ¿no? Que es un poco el armazón que soporta y da sentido a una organización, ¿no? El espíritu ese. Nosotros tenemos una que en nuestro caso pues funciona, no somos una cooperativa, pero pues la mayor parte de los trabajadores son socios y tenemos esa cultura pero de compartir y entonces el traspaso igual va a estar más en... el relevo, vamos a decir, va a estar más en esa pelea que en la de conocimiento que estabais comentando. Creo que esa la tenemos solucionada y la de cultura, que igual es una transformación también de la cultura que teníamos los fundadores, con los que los de los 25 ahora son 16 socios, pues va transformándose también la cultura porque se van incorporando nuevas personas y bueno, y estamos pues 25 años más tarde, ¿no? Con lo cual los valores, los propósitos de empresa y tal, pues van cambiando. Nosotros creo que tenemos pues unas bases más o menos sólidas con las cuales incluso los jóvenes que vienen pues se integran o hacen piña, pero irá cambiando, evolucionando y eso es lo que tenemos que hacer un poco, esos escenarios de futuro de la empresa, compartirlos, tratamos de hacerlo también, ¿no? Con reflexiones estratégicas compartidas, igual que con el software, pues también con el pensamiento estratégico, que seguramente podemos mejorar un montón, pero tratamos de hacerlo. Y eso es lo que, en nuestro caso, al menos, tenemos que trabajar más que los conocimientos. Se ha comentado también, ¿no? que todos aportan, que todos suman, pero cómo generar esos entornos de trabajo en el que todos se sientan valorados y, no sé, Ana Belén. Bueno, hay veces que se produce pues porque las personas lo llevan y lo dan y se va produciendo. Hay otras veces que tienes que provocar, que tienes que hacer grupos transversales en los que puedan compartirse datos y cosas, aunque bueno, pues en principio te parezcan cosas simples, tienes que provocar que se den, depende un poco de lo que quieras. Pues eso, vas conociendo a las personas, a la persona nueva que llega no conoces tanto, pero bueno, ya vas apreciando y tienes que ver quién podría ser el compañero más adecuado para esa persona o el grupo en el que tiene que entrar. Y bueno, pues es un trabajo como otro cualquiera que nos toca a los que estamos en la planificación de la empresa. Lo tienes que ir haciendo. Antes lo ha comentado Amber, ¿no? Que los jóvenes de hoy en día, hablando de propósito, hablando de qué buscan o qué valoran del trabajo, bueno, pues que valoran como participar en muchos proyectos interesantes a lo largo de su vida, ¿no? No buscan llegar a una empresa, ¿no? Como podía ser antiguamente, y quedarse ahí toda la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de una rotación, ¿no? Pero ¿cómo impacta eso también al mismo tiempo en las empresas, ¿no? Porque si te llega una persona joven y sabes que en menos de X años, bueno, pues se va a echar a volar, ¿no? Porque va a estar buscando todo el rato proyectos súper estimulantes, ¿cómo abordas eso?
Pues eso, pues dejándole esa libertad a esa persona. Si la persona tiene que volar, tiene que volar. Si estás intentando retener a esa persona con sueldo o con otro tipo de cosas, no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, le tiene que gustar el proyecto y es verdad que cada uno en nuestra empresa tenemos la producción o tenemos el servicio que tenemos, y a determinadas personas con perfil le puede gustar estar 8 horas delante de una máquina haciendo cosas diferentes y bonitas y cambiantes, pero a otra persona eso no le motiva nada de nada. Claro. Entonces, bueno, pues ese riesgo siempre está. Incluso la persona senior que está enseñando a una persona le tienes que hacer ver, quizás se quedará, quizá no se quedará. Igual lo que tú le estás enseñando posa en esa persona para quedarse en Engranajes Juaristi, o posa en esa persona para ocupar otro puesto en otro sitio, porque el aprendizaje se lo va a llevar a la persona. Y el que está enseñando le está dedicando con todo su cariño y toda su pasión ese tiempo, y tienes que hacerlo bien, le tienes que hacer bien. Te agradecemos lo que estás haciendo, incluso si esa persona no se queda con nosotros. El juego es así, y si pretendemos otra cosa, va a chirriar en algún momento. Vale. Andoni, y luego voy contigo, Indica. ¿Cómo se retiene el talento? A ver, las empresas, yo creo que nosotros en los procesos de selección y bueno, a medida que va pasando el tiempo ves que lo que los candidatos van valorando más, sobre todo los candidatos más jóvenes, va cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Antes, por ejemplo, con pues la empresa, el salario, una serie de condiciones ya era suficiente para que ese candidato pues, optara o quisiera estar en la empresa. Ahora ya en las entrevistas y tal, los candidatos ya van planteando otra serie de cosas, ¿no? Preguntan mucho por qué tipo de empresa es, qué tipo de futuro puede tener, Claro. se van un poco interesando por eso. Entonces antes, en la mesa anterior, yo creo que alguien ha comentado que hasta ahora eran las empresas las que buscaban el candidato y tal, pero ahora bueno, los candidatos, el talento también se preocupa un poco de qué tipo de empresa es y qué le puede aportar. Entonces, por eso también las empresas yo creo que tienen que cambiar un poco la... Que antes eran los la candidatos un mentalidad. poco los que tenían que venderse, y ahora son las empresas, ¿no?, las que tienen que resultar Y luego, atractivas. ahí también algo que han comentado antes, las empresas cuando van buscando el talento, cuando te proponen, estás en un proceso y tal, te dicen, bueno, pues los conocimientos técnicos y profesionales pueden estar ahí, pero lo que queremos es este tipo de persona, pues que tenga ese tipo que se pueda adaptar a la cultura que nosotros tenemos, Claro. porque quizás los conocimientos técnicos y tal, pues bueno, pueden venir ya pues aprendidos, ¿no? Ya los tiene, pero esa capacidad, esa posibilidad de que se pueda integrar en la manera de ser de la empresa es importante. Las empresas también cada vez te lo plantean más. Cuando vas haciendo un poco la job description, ¿no?, qué es lo que queréis y tal, ellos te dicen. Indica, ¿tú qué opinas? A mí este tema de retener o fidelizar además es un tema que me preocupa, y que porque al final veo lo que cuesta atraer, y luego Claro. para que eso pase. Nos tenemos que adaptar a que eso va a pasar y va a pasar más, y hay que tomarlo con naturalidad, pero aún así yo creo que tenemos que hacer cosas para tratar de que pasen menos. Y yo creo que bueno, lo que hemos hablado, la cultura es importante, y luego algo que ha salido aquí, yo creo que los jóvenes valoran mucho, es el proyecto profesional, Claro. tener retos nuevos, estar continuamente haciendo cosas diferentes, aportando cosas diferentes. Eso es fácil decirlo. Luego, dentro de la organización, con las estructuras, con los proyectos, no es tan fácil llevarlo a cabo. No es tan fácil a una persona ir cambiándole de proyectos. Eso no es tan fácil. Tenemos que intentar hacerlo en la medida de lo posible, porque eso engancha al talento. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado, viendo necesidades que puede haber dentro de la organización, hemos creado, y creo que está funcionando muy bien, 5 roles diferentes dentro de la organización que van más allá del puesto de trabajo de cada persona. O sea, yo puedo tener un puesto de trabajo con mis retos, con mis proyectos. Nosotros hemos identificado roles que creo que aportan más allá, porque aportan cosas diferentes y la gente puede aportar. Tenemos una red de embajadores digitales, que son los que se enteran de la estrategia digital de la organización y la despliegan en toda la organización. Tenemos una red de dinamizadores de innovación y creatividad, que son personas que dinamizan equipos y dinamizan ideas diferentes. Tenemos formadores internos para todo ese trasvase de conocimiento. Tenemos también anfitriones de nuestros valores y de nuestro propósito, que son gente que se dedica también a hacer esa parte más cultural.
Y bueno, pues tenemos todos esos roles creados. Y bueno, luego tenemos otro rol que es el de referentes de talento. Tenemos gente joven que nos ayuda en la estrategia de atracción, que va a las universidades a dar charlas, a estar con los alumnos, a monitorizar TFGs. Yo creo que lo que nos está diciendo eso es, y más o menos le dedicamos a cada rol, le decimos a cada persona, sal entre un 5 y un 10% de tu tiempo a hacer esos roles. Pues nos está funcionando muy bien. Vemos que gente joven con potencial, que igual no tenemos la capacidad de meterles en tantos proyectos, les mandas a la universidad, están allí, participan tutorizando alumnos o hacen de embajadores digitales para todos los compañeros explicándoles la estrategia. Creo que es meter a la gente en ese tipo de roles, que además es más fácil moverles, hace que puedas tener enganchado a la gente y que aportes un plus a lo que igual en su día a día pues, claro, se les puede hacer más monótono. Javier, importantísimo para las empresas, ¿no? Resultar atractivas para atraer, ¿no?, ese talento. Y vosotros habéis crecido mucho, imagino que es porque eso lo habéis sabido hacer bien, ¿no? Bueno, intentamos, pero tenemos fuga de talento, tenemos fuga de personas que, bueno, pues como estamos diciendo aquí, tienen otros objetivos, otras miras y frente a eso, pues no puedes, por mucho que tú hagas una estrategia que probablemente esté muy bien hecha, si una persona al final decide por cuestiones vitales que en vez de trabajar en una industria como la nuestra, quiere trabajar pues en la industria de servicios o de consultoría, pues no hay nada que hacer. O sea, pues, y ahí no hay que poner puertas al campo, ¿no? Yo poco más que decir de lo que ha dicho Indica, ¿no? Yo creo que al final todos intentamos hacer cosas parecidas, por lo menos en el concepto, en la teoría, en el sentido de, pues eso, intentar que las personas cuando vienen a trabajar estén en un entorno de trabajo, vamos a decir, no tóxico. Eso es como el primer nivel, ¿no? Desde luego, si tenemos organizaciones en las que haya conflicto, en las que haya pues roce continuo entre compañeros, pues todo el resto sobra. Y a partir de ahí, pues lógicamente intentar, y es algo más incómodo para nosotros porque si veo a 20 años atrás no lo hacíamos, ¿no? Claro. El generar planes de desarrollo de las personas, ¿no? Hay muchas personas en la organización que tienen planes de desarrollo, cosa que hace 20 años no tenían, ¿no? Y eso le da pues una cierta proyección, una cierta visión y una idea de por dónde va a ir en la empresa, ¿no? Y bueno, junto con lo que son las evaluaciones de desempeño y ese tipo de cosas, pues son las que nos ayudan pues eso, a trabajar un poco a las personas, ¿no? En ECO estáis ubicados en Eibar, como hemos dicho, 25 años ya. No sé, vosotros a la hora de captar talento para vuestro sector, imagino que la competencia también habrá crecido mucho. No era lo mismo hace 25 años que hoy en día, ¿no?, en este sector digital. Sí, lo estaba hablando con Luis y con Oyer, que son viejos conocidos del sector. Digo que hace como 20 años fundamos la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi y estábamos comentando que efectivamente que puede estar alguien trabajando en el Goierri para una empresa en nuestro sector, ¿no? No sé dónde, o un extranjero que viene y se fija su residencia en Donosti o en Eibar, probablemente mejor, tendrá más querencia hacia Donosti, y puede estar trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces esa competencia para atraer el talento pues resulta cada vez más complicada en nuestro sector. Al contrario, también ofrece oportunidades, quiero decir que puede estar, me decía que trabajando, bueno, pues puedes tener gente en Rusia, ahora está más complicado porque a ver cómo les pagan los salarios y tal, pero bueno, en cualquier parte del mundo puedes tener gente trabajando para una compañía que puede estar en Eibar. No es nuestro caso, porque tenemos, como digo, bueno, pues tenemos propósitos ligados al multilingüismo, al euskera y tal, que creo que nos hace atractivos y fija un poco ese propósito común que hace que no tengamos mucha rotación, pero se da hoy en día, vamos, y lo importante creo que es que seamos capaces de tener en ese sentido también pues un territorio atractivo para que no solo haya empresas que puedan tener su implantación, en nuestro sector estoy hablando, su implantación aquí y gente que pueda estar trabajando en cualquier parte del mundo, o al revés, que gente que venga aquí, pague sus impuestos aquí y esté trabajando en compañías pues californianas o de donde sea, ¿no? Que es el caso que se da cada vez más como tendencia en nuestro sector.
Y ahí nos desenvolvemos una pequeña empresa de 25 personas en ese terreno de juego, ¿no? Que ya no es que viene alguien de Bilbao y igual, joder, pues a los 2 años, pues si ficha contigo y a los 2 años va a preferir trabajar en una empresa de Bilbao, de hecho, ya el campo de juego pues es global. Y eso de la rotación que hemos hablado en ECO, vosotros lo tenéis... Perdona, te he cortado. No, que tenemos poca rotación en general, pero yo creo que es dado un poco por esa cultura de empresa, ese propósito que no sé si lo tenemos muy definido o lo teníamos, bueno, que hay que definirlo cada vez más y hay que discutirlo con toda la gente de la empresa. Y no puedes poner puertas al campo, como decía, ¿no? Hoy hay 3 personas de Codesintas en Finlandia, pues trabajamos en el desarrollo de un software que se llama Plone y tal, hay una conferencia mundial allá que va gente de todo el mundo y no les hemos obligado a esas 3 personas a que vayan, sino que ellos van, aprenden, ideal, ¿no? Y luego van a venir a incorporar. Hace 15 días estuvieron otros 3, un fin de semana, en Morcilla Conf, una conferencia que estoy en Burgos. No sabía ni que existía, que es también una conferencia de software. O otros decían, otra que Morcilla Conf. Entonces los mayores decían, oye, pues tenéis que probarla o visitar no sé qué claustro, no sé qué y tal, ¿no? O hay otra conferencia, Tarugo Conf. Y la gente va a ese tipo de conferencias a aprender y incorpora cosas a Codesintas. Y bueno, afortunadamente esas personas, pues como decía antes, buena parte de ellas son socias, son también jóvenes que se han incorporado. Los viejunos ya no vamos tanto a cosas esas, aunque también vamos, ¿no? Nos ponemos la camiseta y tal, y venimos aquí un poco elegantes a hablar, pero en el sector que trabajamos nosotros funciona un poco, que igual es diferente, pero el sector de software, que creo que es importante para el desarrollo del territorio, pues es global, ¿no? Y ahí, bueno, pues empresas e instituciones tenemos que estar un poco al loro, ¿no? Ha comentado la diputada general al principio lo del ordenador cuántico. Y tal, ese tipo de iniciativas pues también hacen confluir, lo mismo en el sector de biotecnología, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que hacer una apuesta conjunta, como entiendo que se trata de hacer desde este foro. Sí. Fenomenal. Bueno, pues tenemos que ir terminando, parece mentira, a mí se me ha hecho cortísimo. Quería acabar con una última reflexión, ¿no? Y además has apuntado tú concretamente, Ana Belén, que bueno, que gestionar el tema intergeneracional, volviendo al tema, porque nos hemos ido un poco ya al Morcilla Conf y no sé qué, bueno, que gestionar este tema requiere también de inversión, ¿vale? Entonces, la pregunta es, si tuviéramos que dar recomendaciones a alguna empresa, a alguna pyme, para empezar a gestionar esto, pero así rápidamente y sin un coste muy alto, pues a ver qué se os puede ocurrir. Si quieres te dejo para el final, piénsalo. Empiezo contigo, Eneco, y así sigues la marcha. Seguimos con Javier, Endika y Andoni. ¿Me repites? Porque no pensaba que me ibas a preguntar a mí de nuevo. La pregunta. Te pillo despistado. No, la pregunta es, bueno, pues alguna recomendación, ¿no? Volviendo al tema de gestionar equipos intergeneracionales, ¿no? Lo importante que es como empresa, pero que no suponga una alta inversión, sino que sea, bueno, pues alguna recomendación sencilla que puedan aplicar. Sí, nosotros un poco en esa cultura del aprendizaje que como idea general y como estrategia la tienes fijada, pues hacemos pequeñas cosas, ¿no? Pues tenemos los CST, pues Codesintas, foros tecnológicos, en los cuales pues por lo menos una vez al mes y tratamos de que en cada proyecto que terminamos, si se aprende algo nuevo, pues que el encargado, que puede ser un joven o un viejuno, explica un poco pues qué hemos aprendido en ese proyecto. Tratamos de hacerlo, ¿no? Igual les cuesta más a los jóvenes, pues, aunque es verdad que cada vez vienen y manejan mucho mejor el PowerPoint y tal, pero igual no se atreven pues, a hablar delante de los que peinamos canas y tal, pero procuramos hacerlo, cosas de esas, o reconocimiento de cuando tenemos los proyectos, pues llevar allá, ayer había unas trenzas de estas y compartimos, porque habíamos terminado con, no voy a decir el nombre del cliente, pero alguien que estaba un poco pesado y por fin terminábamos y lo festejamos un poco todos y cosas de esas, ¿no? Pues salidas conjuntas, bueno, pues un poco cosas de dinámica de grupos que igual en nuestro sector es más fácil de hacer y que necesitamos hacer por el hecho de que también pues hay más teletrabajo, ¿no? Nosotros tenemos fijado, eso es otro tema que no hemos abordado, pero que sí hace desde el punto de vista de transmisión de conocimiento, de cultura de empresa, es importante.
nos hemos fijado 2 días y 3 te trabajan, y también un poco a medida, no sé, pues alguien que ha tenido familia y Sí, ser necesita, flexibles, pues, porque ¿no? funcionamos bien, pero porque en nuestro sector es posible hacerlo, ¿no? Hay gente que lo mismo, ¿no? Pues están los teletrabajo full y de vez en cuando organizan quedadas, vamos a decir, pues baile de disfraces y tal, me comentaba Luis, que hacen quedadas de esas un poco para tratar de hacer esos equipos intergeneracionales, de género, que también es un problema, lo ha citado, en nuestro sector también es un problema, el que está muy masculinizado. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, con pequeñas cosas que hacemos nosotros, que he contado, no todos los días hacemos una reunión de 4 minutos de Kanban, que nos juntamos todos, estemos en la oficina o lo hagamos vía online, pero todos los días son metodologías ágiles que a nosotros nos ayudan a hacer... ¿4 minutos has dicho? Bueno, hay días que nos liamos un poco más, pero vamos... Es que en 4 minutos no sale ni el café de nuestra máquina Sí, esa bueno, vieja que tenemos en la oficina. Nosotros tenemos el panel y no es cuestión de que nos enrollemos. Es decir, si alguien necesita ayuda de alguien en alguno de los proyectos, en alguno de los tickets, de las tareas que están, pues que alguien pide ayuda y vamos pues, avanzando en esas metodologías. Interesante. De media son 4 minutos, hay días que nos liamos más, pero de media son 4 minutos. Le voy a decir a mi jefa que tome nota de las reuniones de 4 minutos. Está apuntando. Javier. Bueno, nosotros igual somos un poco distintos porque en nuestra empresa tenemos distintos procesos. Entonces, en cada proceso pues tenemos, a su vez, procesos distintos o que no son iguales a otros, ¿no? Entonces, en cada uno de los procesos que al final tienen determinado tipo de propósito, desarrollamos pues dinámicas distintas, ¿no? Dinámicas distintas en el sentido de compartir y también crecer a través de la consecución de los retos o de los objetivos que tienen esos procesos, y por otra parte también dinámicas de desarrollo de alguna forma en cuanto a acciones concretas de formación, ¿no? dentro de ese proceso, ¿no? Y luego un tema que a nosotros, he comentado antes el tema de las personas y damos mucha importancia al tema de los comportamientos, de las actitudes, ¿no? Del desarrollo de las habilidades, vamos a decir, humanas y de liderazgo de las personas. Nosotros trabajamos, bueno, no sé si mucho, pero bueno, trabajamos en cuanto al desarrollo personal, una revisión con las personas de los equipos de cómo van evolucionando y en qué cosas les vemos más flojos o menos flojos en cuanto a esos desarrollos, ¿no? Que tienen un poquito que ver con los valores que tenemos determinados, que son críticos dentro de nuestra empresa, ¿no? O sea, trasladamos valores a comportamientos y más que hablar en etéreo decimos, mira, este valor significa que deberíamos de haber hecho esto y a ti te vemos que en esto pues bien, en esto mal, tal, y en eso empleamos tiempo. De acuerdo. ¿Indica? Bueno, yo una reflexión rápida, que hemos hablado mucho de las generaciones y de los jóvenes. Yo diría, y se lo digo mucho a los compañeros cuando hablan los jóvenes digo, ¿y quiénes son nuestros clientes? ¿Y quiénes van a ser nuestros clientes? Hay que mirar también hacia afuera, porque esos que dices, no, entran y trabajan de una manera y a quién le queremos vender, porque le tenemos que vender para que la entidad siga a los jóvenes. Entonces, que esa reflexión hacia adentro muchas veces la tenemos que hacer también hacia afuera para entender el negocio. Y yo en la parte de una recomendación, diría que las cosas hay que gestionarlas intencionadamente. A mí me gusta la frase de gestión del talento intencionada, y en esta parte de que tenemos muchas generaciones, muchos perfiles diferentes a la organización, podemos hacer 2 cosas: no hacer nada y que las cosas pasen, y pasarán, algunas buenas, otras malas, desde luego sin el control. O si tenemos que montar uno de esos equipos que ahora están muy de moda, de interdisciplinares, de perfiles diferentes, sabemos que si montamos con mismos perfiles va a ir rápido, va a ir fácil, no va a pasar nada. Y si montamos con diferentes generaciones, diferentes perfiles, ahí van a pasar cosas. Va a ser complicado, va a haber roces, va a haber inquietudes, van a pasar cosas. Seguramente en la primera vez que lo hagamos se dilaten los plazos, y a nosotros se nos han dilatado, y hay que estar ayudando y acompañando. Pero si lo vuelves a repetir, el que ya está en una vivencia empieza a trabajar de esa manera y lo repites varias veces, y eso ha generado cultura. Y es verdad que si no lo haces, bueno, pues creo que hay que hacerlo intencionadamente y mezclar para que pasen las cosas. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay resistencia? Siempre, pero bueno, yo creo que lo tenemos que hacer esa parte de gestionar intencionadamente, porque además nos da más información de lo que está pasando. Te cuenta cosas. Andoni. Bueno, un poco la recomendación es un poco lo que se ha comentado, ¿no? Pues el mentoring cruzado, el poner... Lo que pasa es que yo antes me parece que lo he comentado con él,
tengo la duda, porque claro, las empresas grandes o la empresa mediana, pues bueno, puede tener más capacidad para implantar esos equipos o esa forma de... ¿Qué pasa con las empresas pequeñas? Que hay mucha empresa pequeña, que yo creo que en el día a día te come. Vas claro, en el trabajo del día a día, el llegar a los objetivos y tal. ¿Hay cómo haces para que esas empresas también tendrán problemas de intergeneracionales? Sí. Entonces, la duda y el problema puede estar en ese tipo de empresas. Yo creo que las empresas medianas y grandes, bueno, pues aplicando pues eso, ¿no? Lo que se ha comentado, pues bueno, el tema se puede llevar de buena manera. ¿Qué es lo que pasa con las empresas pequeñas? Es más fácil incorporarlo en la estrategia, ¿no?, organizativa, que en una pequeña que decíamos que te toca hacer de todo y no tienes tiempo de pararte mucho a pensar, ¿no? Tienes que hacer. Ana Belén, terminamos contigo. Yo creo que lo que hay que poner es recurso. Hay que poner recursos. Es que sin recursos no lo vas a conseguir. Y el recurso, hemos dicho, es tiempo y es dinero. Es contratar con antelación, con cuánta antelación. Utilizar herramientas que ya tenemos. Tenemos la formación dual. La formación dual, según para qué puestos te permite, tienes que invertir, tienes que pagar un sueldo en la formación dual, pero bueno, se hace de manera compensada con el centro formativo, o sea que ahí son pasos que vas dando con esa persona. Y tenemos el contrato de relevo, que lo tengo que decir que ha sido castigado. Antes el contrato de relevo era de otra manera y ahora pues ha sido penalizado o entendido de otra manera y no es tanto lo que aporta, pero en cualquier caso aporta, y son las fases en las que puedes ir haciendo ese solape para ese acompañamiento y esa introducción de esa persona que se va a ir, que va a entrar, y todo eso, bueno, pues con esos recursos, ver los recursos que tenemos, utilizarlos y compaginarlos bien. Bueno, pues es que ricasco guztioi, vamos a dar por finalizada la jornada. Ha sido un gusto teneros y bueno, contar con estas reflexiones, ¿no?, interesantes que nos han ido acompañando al día de hoy. Espero que al público también pues, le haya gustado. Mi esker guztioi.